Muy bien, el día de hoy les voy a hablar sobre una de las leyes de este señor, específicamente de la ley número 38. Pero antes de comenzar a hablar sobre la ley número 38, además quiero recordarles que este libro es totalmente amoral y pues no hay que darnos golpes de pecho con lo que podamos entender o interpretar de lo que el autor trata de darnos a entender, ¿no? Así que dejamos a un lado la parte moral en este sentido. La ley número 38 dice: piense como quiera, pero compórtese como los demás. Según el autor, dice que si nosotros hacemos ostentación de ir en contra de la corriente, alardeando acerca de las ideas poco convencionales que nosotros podamos llegar a tener o las actitudes heterodoxas que nosotros tenemos, pues la gente va a pensar que simplemente estamos alardeando o que nada más queremos llamar la atención o que incluso les despreciamos, según el autor. Dice que estas personas van a encontrar la manera de castigarnos. ¿Por qué? Porque nosotros al expresarnos o al hacernos ver de esta manera, pues los vamos a hacer sentir seres inferiores. Recordemos que pues el sentido de la superioridad e inferioridad es algo que hoy en día pues se da mucho, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado, o bueno, eso es lo que el autor trata de darnos a entender. Dice que es mucho más seguro confundirnos con las masas y adoptar un aire común, aunque no lo seamos. ¿Por qué? Porque es mejor que nosotros nos limitemos a compartir toda la originalidad que nosotros podamos llegar a tener con aquellos amigos o aquellas personas o seres cercanos que sean tolerantes, ya que estas personas saben cuáles son nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestras verdaderas convicciones. Por ende, pues no se van a sentir seres inferiores. ¿Por qué? Porque saben realmente cuáles son nuestros objetivos o por qué nosotros actuamos o tenemos ese tipo de ideas. Mientras estemos con otras personas que no pueden llegar a comprendernos, dice que debemos de tomar un aire común. Ok. Siempre en cada una de las 48 leyes que están en este libro, él explica o pone un ejemplo de un acontecimiento histórico para poder hacernos entrar en contexto de lo que él quiere darnos a entender. De hecho, primero explica o describe el acontecimiento histórico y después da un apartado que se llama interpretación de la ley. Es donde él ya analiza lo ocurrido y da su interpretación o da las recomendaciones. Para que nosotros entremos en contexto en cuanto a esta ley número 38 de piense como quiera, pero compórtese como los demás, vamos a retomar una de los relatos históricos que él maneja ahí en este libro, en esta ley, que habla sobre un monje filósofo, un dominicano, Tommaso Campanella. Dice que este filósofo no creía en los milagros, no creía en el cielo, no creía en el infierno, y la Inquisición, pues por este tipo de creencias que bordeaban lo que es el ateísmo, pues lo encarceló. Durante este proceso de encarcelamiento, pues a él lo torturaron. ¿Por qué? Porque sus ideas iban en contra de la religión, en contra de las ideas que todos deberían de tener. Así que en este inter, inclusive, de hecho, él fue condenado a muerte. Cuando pasa todo este tipo de torturas, él cambia y dice: ok, voy a cambiar mi manera de pensar, o les voy a hacer creer que yo pienso de otra manera. Así que se hizo pasar por loco. Y les dio a entender que sus convicciones o las ideas en donde él no creía ni en el cielo, ni en el infierno, ni en los milagros, provenían de un tipo de demencia que él tenía. Pero pues no se la compraron tan fácil, así que pues lo siguieron torturando durante un tiempo, y en este inter donde lo estaban torturando, pues logró convencerlos de que realmente provenía de una demencia que él tenía. Por lo cual no lo dejaron libre, pero no lo mataron tampoco, así que lo metieron a la cárcel, en un calabozo. De hecho, así lo describe, que lo metieron en un calabozo, encadenado todavía. Cuando él estaba en el calabozo, él comenzó a escribir un libro, que el libro se llamaba La monarquía hispánica. En este libro él adulaba y halagaba la manera en cómo España iba expandiendo su poderío alrededor del mundo. Pues entonces, pues se sintieron halagados, tampoco lo liberaron, pero después de que se publicó este libro, a los 6 años, como según él había cambiado su forma de pensar,
así que el Papa decidió liberarlo, le dieron su libertad. Pero una vez que él estaba libre, ya escribió otro libro. El libro se llamaba El ateísmo conquistado. En este libro él presentaba sus convicciones, pero de una manera más inteligente, en donde lo presentaba de manera de debate. Él ponía u ofendía, de hecho, a las personas de libre pensamiento que tenían pensamientos e ideas maquiavélicas y eran herejes de todo tipo. Él como que los insultaba, los ofendía. El libro estaba estructurado de manera de debate. Y del otro lado, de la otra postura, estaba la parte religiosa, que era la que según él defendía. Pero realmente cuando él le tocaba explicar la estructura o estructuraba las ideas de los herejes, pues estaban bien estructuradas, inclusive eran más creíbles y estaban de una manera más inteligente relatadas. Por lo cual, cuando ya le tocaba la contraparte, que era la parte religiosa, la que según él defendía, pues eran textos ambiguos, eran textos simples y textos aburridos. Por lo cual, entonces, él de una manera astuta, sus ideas las seguía exponiendo y las seguía publicando en el libro, y a la vez las refutaba con textos poco creíbles que según eran los que defendía él. Pero no, realmente él estaba con los librepensadores, con los que tenían este tipo de pensamientos maquiavélicos. Así que la iglesia o la Inquisición pues decía, no, pues sí, a la vez nos está defendiendo. O sea, él está ofendiendo a los herejes, dando argumentos católicos. Los argumentos eran aburridos, poco creíbles, pero pues, no dejaban de ser argumentos que según él con los cuales él estaba defendiendo a la iglesia, ¿no? Pero pues al final de cuentas él seguía con sus convicciones. De hecho, ese libro relata que tenía muchos seguidores, y aquellas personas librepensadoras que tenían ideas similares o convicciones similares a las que tenía Campanella, lo utilizaron para mejorar sus argumentos en cuanto a este tipo de ideologías. Ok, eso es en cuanto para entrar en contexto del relato histórico que Robert en el libro describe. Posteriormente ahorita ya da su postura. Ya él dice que el martirio no sirve para nada, que es mucho mejor vivir en un mundo opresor e incluso prosperar en él. O sea, en el caso de Campanella, por ejemplo, él vivía en un mundo opresor y prosperó en él. Claro, le costó, tuvo muchas torturas, pero consiguió su libertad y prosiguió su vida en libertad. El mundo era opresor, pero él prosperó en él. De lo contrario, pues, si no, iba a ser un martirio. Dice que el martirio no sirve para nada, es mucho mejor vivir en un mundo opresor e incluso prosperar en él, mientras se encuentran las formas de expresar sus ideas con sutileza para quienes las entiendan, que fue lo que hizo Campanella. También él dice que todos mentimos y ocultamos nuestros verdaderos sentimientos, según Robert Greene. Es la interpretación que él ya da al final, ya que la libertad de expresión absoluta es algo socialmente imposible, que en la sociedad lo que realmente importa son las apariencias, según el autor. Todo lo que les estoy comentando es textualmente lo que él dice. También él sugiere que nosotros debemos adecuarnos de manera ostentosa a nuestro entorno, al entorno en el cual nosotros nos encontremos. Si nosotros conservamos las apariencias convencionales en público, pues pocos sospecharán que en privado nosotros tenemos otras ideas un tanto diferentes a lo que la comunidad mantiene. También argumenta que el hombre que maneja bien el poder evita ofender al prójimo, sino que aprende a interpretar el papel de un zorro sagaz y simular un cierto toque común. Según Robert, esta maniobra es a la maniobra que han recurrido estafadores y políticos durante todo el tiempo. Y sí, pues sí lo hemos visto y lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo en el ámbito político, que pues utilizan este papel de zorro sagaz para poder darse un aire común los políticos, para convencer pues a la gente, ¿no? Eso lo vemos hoy en día. También dice que cuando nosotros nos integramos a determinada sociedad, debemos nosotros dejar atrás nuestras propias ideas y los valores, y debemos de ponernos una máscara
la más apropiada, según él, para el grupo en el cual nos encontremos. O sea, prácticamente nos está diciendo, no solo tienes una máscara, tienes que tener varias. Y yo estoy totalmente de acuerdo, desde mi perspectiva, desde mi creencia, que en efecto así es. Tenemos muchas máscaras y no siempre mostramos la misma. Ok, prosigo. Dice que estas personas no nos van a ver a nosotros como personas sin valores. ¿Por qué? Porque cuando estemos con ellos, pues prácticamente vamos a nosotros a ser parte de ese grupo y al ser parte de ese grupo vamos a tomar sus valores, los valores que ellos promulgan. Por lo cual, pues no van a decir, no, pues este güey no tiene valores. ¿Cómo no? Sí tengo los valores que estoy compartiendo contigo en este momento, pero que son valores ficticios, que son valores aparentes nada más, que en nuestro interior debemos de seguir conservando nuestros propios valores. Claro, si es que tenemos valores diferentes a los que tienen las personas o el entorno con el cual nosotros nos estamos involucrando en ese momento. Al final, él hace una reflexión en el libro, al final del capítulo hace una reflexión que dice: el rebaño evita a la oveja negra, pues duda de su pertenencia al rebaño. Entonces la oveja negra tiene dos opciones: va trotando detrás del rebaño o se aleja del rebaño. Pero al alejarse del rebaño, la probabilidad de que la arrinconen los lobos y que la devoren, pues son más altas que si va trotando detrás del rebaño. Pero bueno, eso ya lo dejo a criterio de ustedes, la interpretación de cada una de las palabras que les estaba yo explicando. Es textualmente lo que dice este señor en la ley número 38. Debemos nosotros pensar como nosotros queremos, pero debemos de comportarnos como los demás. Bueno, ya luego les traigo otra de las leyes. Recuerden que es amoral el libro, sin golpes de pecho. Simplemente es lo que es. Bye bye.